Cuando llegué a casa y encontré a mi esposo con otra mujer en el sofá, él señaló hacia mí y dijo: «Ignora, mi amor. Es solo la sirvienta de la casa». Sirvienta. Empleada. Su propia esposa. Yo debería haber llorado, suplicado, hecho una escena. Pero en ese preciso momento, sonó el timbre. Y lo que llegó cambió todo para siempre. Esta es la historia de cómo la sirvienta consiguió algo que él jamás habría imaginado posible. Mi nombre es Camila, y esta es la historia de cómo conocí al hombre que cambiaría mi vida para siempre, aunque no de la forma que imaginé en aquel momento. Era una noche de verano en Veracruz, y la fiesta estaba en su punto máximo. El aire estaba cargado de música, risas y esa energía contagiosa que solo las noches perfectas pueden crear. Yo estaba allí, relajada, disfrutando de la compañía de los amigos, cuando él apareció. Ramón surgió como si hubiera salido directamente de mis sueños más secretos. Alto, con esa sonrisa devastadora que parecía iluminar cualquier ambiente, tenía ese tipo de presencia que hacía que todas las conversaciones se detuvieran cuando entraba en una habitación. Sus ojos oscuros tenían una intensidad hipnotizante, y cuando me miró por primera vez, sentí como si el resto del mundo simplemente hubiera desaparecido. ¿Estás sola?, preguntó, acercándose con una confianza natural que me desarmó por completo. Ya no, respondí, sorprendiéndome con mi propia osadía. Él rió un sonido grave y envolvente que me hizo sonreír al instante. Desde ese momento, fue como si estuviéramos en nuestra propia burbuja. Hablamos durante horas sobre todo y nada, y cada palabra que salía de su boca parecía ser exactamente lo que yo necesitaba oír. Me habló de sus sueños, de sus ambiciones, me hizo sentir como si fuera la mujer más interesante y especial del mundo. «Eres diferente a las demás», susurró en mi oído mientras bailábamos lentamente. «Siento que vas a ser importante en mi vida». Esas palabras resonaron en mi corazón como una promesa. Aquella noche mágica, con las luces de colores reflejándose en sus ojos y su mano cálida en la mía, estaba segura de que había encontrado algo raro y verdadero. Los días siguientes fueron como un huracán de romance. Ramón me cortejaba como todo un caballero, flores llegaban a mi trabajo, cenas íntimas en restaurantes encantadores, mensajes dulces que hacían que mi corazón se acelerara con cada notificación. Tenía el don de hacer que cada momento se sintiera especial, cada encuentro como un nuevo capítulo de un cuento de hadas. «Cásate conmigo», dijo una tarde, apenas 3 meses después de ese primer encuentro. Caminábamos por la playa, y se detuvo abruptamente, tomó mis manos y me miró directamente a los ojos. Sé que puede parecer rápido, pero cuando sabes que es la persona correcta, ¿por qué esperar? Mi corazón latía con fuerza. Todo eso parecía un sueño, el hombre perfecto, la propuesta romántica, la promesa de una vida entera de felicidad. Sin dudarlo, dije que sí. La boda fue sencilla pero hermosa. Decidimos no esperar mucho al fin y al cabo, cuando encuentras al amor de tu vida, cada día sin estar casados parece una pérdida de tiempo. En cuestión de semanas, ya usaba un anillo y compartía el mismo techo con el hombre de mis sueños. El cambio fue radical. Dejé mi trabajo en la empresa donde había trabajado durante años, me despedí de los amigos de la infancia que estaban genuinamente preocupados por la velocidad de todo, y me mudé lejos de la ciudad donde crecí. Pero yo estaba radiante, completamente entregada a esa nueva vida que se desplegaba ante mí. «No te vas a arrepentir», me dijo Ramón en nuestra primera noche como marido y mujer. «Vamos a ser felices para siempre». Y creí cada palabra. En ese momento, sumergida de cuerpo y alma en lo que parecía ser el cuento de hadas que siempre había deseado, estaba segura de que había tomado la decisión correcta. Había apostado todo por una vida al lado del hombre que creía conocer tan bien. Qué equivocada estaba. Bastaron unos meses para que la realidad comenzara a mostrar sus garras afiladas. La primera vez que escuché a Ramón gritar fue una madrugada de martes. Dormía profundamente cuando me despertó su voz alterada, cargada de un rencor que jamás había presenciado. Estaba al teléfono, hablando con alguien sobre dinero, sobre problemas que necesitaban ser resueltos. El tono era cruel, amenazante, completamente distinto al hombre amable que yo conocía. «¿Qué fue eso?», pregunté cuando colgó el teléfono. «Nada de lo que debas preocuparte», respondió fríamente, sin siquiera mirarme. Esa fue la primera grieta en la fachada perfecta, pero ciertamente no sería la última. Los gritos en medio de la noche se hicieron cada vez más frecuentes.
Ramón llegaba a casa tenso, irritado, y cualquier cosa servía como pretexto para una explosión. Si la cena no estaba exactamente como él quería, si yo hacía algún comentario sobre el día, si simplemente respiraba de forma equivocada, todo se convertía en motivo para esa voz cargada de desprecio. No entiendes nada de la vida, decía, con una mirada que me helaba por dentro. Ahí estás, toda mimada, sin saber lo que es luchar de verdad. Las miradas cariñosas que antes me derretían fueron reemplazadas por miradas frías y calculadoras. Ramón me observaba como si yo fuera un objeto que había perdido su encanto, algo que debía ser tolerado pero que ya no merecía su atención genuina. Lo peor eran los constantes desprecios. Cada opinión que expresaba era ridiculizada, cada sugerencia ignorada, cada intento de conversación era cortado con un suspiro impaciente o un comentario sarcástico. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que estaba perdiendo mi propia voz dentro de aquella casa. «Puedes usar el vestido azul hoy», dijo una mañana mientras se arreglaba para salir. No era una sugerencia, era una orden disfrazada de amabilidad. Pensaba usar el negro, respondí, probando los límites. El azul te queda mejor. Confía en mí. Y así comenzó el control sutil pero sistemático. Él decidía qué podía ponerme, siempre con ese tono condescendiente de quien sabe lo que es mejor para mí. Controlaba con quién podía hablar, sugiriendo que ciertos amigos eran mala influencia o una pérdida de tiempo. Gradualmente, me fui aislando del mundo exterior, hasta que la única compañía que me quedaba era la de él. El silencio cruel se convirtió en su arma favorita. Pasaban días enteros sin que me dirigiera una sola palabra. Yo intentaba iniciar conversaciones, le hacía preguntas sobre su trabajo, sobre los planes para el fin de semana, sobre cualquier cosa que pudiera romper esa atmósfera pesada que dominaba nuestro hogar. Pero él me ignoraba por completo, como si yo fuera un fantasma vagando por las habitaciones. Era como si hubiera dejado de ser una mujer para convertirme en una sombra dentro de mi propia casa. Mi función se había reducido a ser decorativa hermosa, sí, pero sin voz ni valor real. Un adorno caro que él podía exhibir cuando le convenía e ignorar cuando ya no le servía. La tristeza crecía en mi pecho como un tumor silencioso. Me despertaba cada mañana con una sensación de vacío que parecía aumentar cada día. ¿Dónde estaba el hombre que me hacía reír hasta las lágrimas? ¿Dónde estaba aquel que me decía que yo era especial, diferente a las demás? Comencé a cuestionarme si lo había imaginado todo. Si aquellos primeros meses de felicidad habían sido solo una ilusión, una fantasía que yo misma había creado. Tal vez nunca había conocido realmente a Ramón. Tal vez ese hombre cariñoso fue solo una máscara temporal, descartada en cuanto consiguió lo que quería. Intentaba recuperar el afecto perdido de todas las maneras posibles. Cocinaba sus platos favoritos, mantenía la casa impecable, vestía la ropa que él aprobaba. Pero nada funcionaba. El hombre que yo amaba parecía haberse ido emocionalmente, dejando solo a un extraño frío y cruel en su lugar. Y yo, aún enamorada del fantasma de aquel primer encuentro, seguía intentando resucitar algo que tal vez nunca existió realmente. La destrucción total del sueño llegó una tarde gris de octubre. Había salido a hacer unas compras, intentando mantener algo de normalidad en medio del caos emocional en el que se había convertido mi vida. Cuando regresé a casa, la tarde estaba tibia y sentía un peso extraño en el pecho, esa sensación que a veces tenemos cuando algo terrible está por suceder. Subí las escaleras con las bolsas en la mano, pensando en preparar una cena especial. Tal vez, quién sabe, podría recuperar un poco de la atención de Ramón. Aún albergaba esa esperanza patética de que las cosas volvieran a ser como antes. Abrí la puerta de nuestro cuarto y mi mundo se derrumbó. Ramón estaba allí, en nuestra cama, con otra mujer. No estaban simplemente hablando o abrazándose, estaban completamente entrelazados, perdidos en una intimidad que me había sido negada durante meses. El sonido que salió de mi garganta fue algo entre un grito ahogado y un sollozo. Las bolsas se escurrieron de mis manos y cayeron al suelo con un golpe seco. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a detenerse. Todo mi cuerpo comenzó a temblar, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido cada fibra de mi ser. La mujer me miró con una indiferencia perturbadora. No mostró ni un ápice de vergüenza ni sorpresa. Solo me observó como si yo fuera una intrusa que había interrumpido un momento privado en su propia casa. Ramón se levantó de la cama con una serenidad que me heló la sangre.
No había culpa en su rostro, no había vergüenza ni arrepentimiento. Solo una frialdad calculada, como si ese momento hubiera sido cuidadosamente planeado. Me miró directamente a los ojos y pronunció las palabras como cuchillas afiladas. O lo aceptas, o te puedes ir. No soy un hombre que viva atado a una mujer celosa. Cada palabra resonó en mi cabeza como un disparo. La naturalidad con la que lo dijo fue más cruel que cualquier grito o explosión de ira. Era como si me estuviera comunicando algo obvio, algo que yo ya debería haber entendido hace mucho. La mujer se rió. Un sonido agudo y burlón que perforó mi alma. Se rió de mí, de mi dolor, de mi humillación. Y Ramón no hizo nada para detenerla. Al contrario, sonrió con ella, como si mi agonía fuera un espectáculo entretenido. Allí, de pie en la puerta de mi propio cuarto, lloré. Lloré como nunca había llorado en la vida adulta. Lágrimas calientes de humillación, de rabia, de tristeza profunda y de un dolor que parecía no tener fin. Lloraba frente a las risas de los dos, completamente expuesta en mi vulnerabilidad. ¿Vas a quedarte ahí llorando todo el día?, preguntó Ramón, con un desprecio que me hizo sentir más pequeña que un insecto. Decide ya lo que vas a hacer. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo el corazón, era toda la estructura emocional que había construido alrededor de ese hombre. La mujer que había apostado todo a un cuento de hadas murió en ese instante, ahí mismo, en el suelo frío del cuarto. Pero al mismo tiempo, entre los sollozos silenciosos de aquella noche interminable, algo nuevo comenzó a nacer. Una decisión férrea, inquebrantable, que cambiaría todo a partir de ese momento. Jamás volvería a depender de alguien. Mientras ellos seguían con sus risas crueles, mientras yo intentaba procesar la destrucción completa de mi vida tal como la conocía, una voz interior susurró con una claridad cristalina: esto no se va a quedar así. Era el fin del cuento de hadas, sí. Pero también era el inicio de una mujer que se reconstruiría desde las cenizas de esa humillación. Una mujer que aprendería a ser fuerte no por alguien más, sino por ella misma. Esa noche, entre lágrimas y un dolor que parecía consumirlo todo a mi alrededor, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. No sabía aún cómo, no sabía cuándo, pero sabía que algún día ese hombre pagaría por cada lágrima que me hizo derramar. La guerra estaba declarada. Y yo estaba decidida a ganar. En los años siguientes, llevé una máscara con la misma precisión con la que antes había llevado el vestido de novia. La transformación no fue de un día para otro, pero fue meticulosa. Me convertí en la esposa obediente que Ramón siempre quiso, al menos en apariencia. Sonreía en las reuniones familiares, saludaba con educación a sus amantes cuando aparecían descaradamente en nuestra casa, y nunca más cuestioné sus decisiones ni sus horarios. «Estás mucho mejor así», comentó una noche, después de que preparé su plato favorito sin que él lo pidiera. «Más madura, más inteligente». Si supiera lo que realmente estaba ocurriendo detrás de esa sumisión aparente, tal vez no estaría tan tranquilo. Cocinaba sus platos favoritos con esmero, mantenía la casa impecable, lavaba su ropa con el cuidado de una profesional. Pero mientras mis manos ejecutaban esas tareas domésticas, mi mente siempre estaba en movimiento, siempre planeando. Cada mes, escondía una parte de mi salario. Empezó siendo poco, $20, $30 aquí y allá. Dinero del cambio de las compras, pequeñas cantidades que Ramón ni siquiera notaba. Abrí una cuenta bancaria en secreto, en un banco al otro lado de la ciudad, donde nadie que él conociera pudiera verme. La empleada del banco, una mujer de mediana edad con ojos amables, me preguntó si quería agregar el nombre de mi esposo a la cuenta. No, respondí con firmeza. Esta cuenta es solo mía. Ella sonrió, y tuve la sensación de que entendía exactamente lo que estaba haciendo. Tal vez no era la primera mujer que veía en esa situación. Poco a poco, fui aumentando los montos. Conseguí algunos trabajos freelance que Ramón no conocía, pequeños servicios que hacía durante el día mientras él estaba fuera. Cada centavo iba directo a mi cuenta secreta, mi fondo de emergencia, mi fondo de libertad. Ramón seguía con sus amantes, sus noches fuera, sus crueldades cotidianas. Pero yo ya no reaccionaba. No lloraba, no suplicaba, no hacía escenas. Solo sonreía y continuaba con mi vida doble. «Has cambiado», dijo una tarde, observándome con curiosidad. «Estás más tranquila».
Aprendí a aceptar las cosas como son, respondí, y no era mentira. Realmente había aprendido a aceptar, pero no de la manera que él imaginaba. Con cada depósito, sentía crecer una fuerza dentro de mí. No era solo dinero lo que estaba acumulando, era autonomía, era poder, era la capacidad de elegir mi propio destino. Cada dólar ahorrado era un paso hacia mi libertad. Después de 2 años de ahorro silencioso, la suma se estaba volviendo considerable. Empecé a buscar propiedades en línea, siempre borrando el historial de navegación después. Estudié el mercado inmobiliario, aprendí sobre financiamiento, sobre documentación, sobre todo lo que necesitaría saber para comprar mi propia casa. Fue entonces cuando encontré la mansión en Ciudad de México. La primera vez que vi las fotos en línea, supe que era esa. Fachada clásica, jardín amplio, habitaciones espaciosas bañadas de luz natural. Era todo lo que había soñado, pero más que eso, era un símbolo. Un símbolo de que lo había logrado, de que había sobrevivido y estaba lista para prosperar. Agendé una visita con la inmobiliaria, inventando una excusa para Ramón sobre tener que resolver asuntos burocráticos en la ciudad. Cuando pisé esa casa por primera vez, sentí algo que no experimentaba desde hacía años, una esperanza genuina. Es perfecta, le dije a la agente, una mujer elegante que me mostró cada rincón con un evidente orgullo. ¿Puede pagar al contado?, preguntó, revisando sus notas. Sí, respondí, y la seguridad en mi voz me sorprendió. El contrato estaba a punto de ser firmado. Podía sentir el futuro latiendo en mis manos como algo tangible, real, inevitable. Cada papel que firmaba era una declaración de independencia, cada firma un paso más hacia la mujer en la que me estaba convirtiendo. La agente me explicó que en unos días recibiría las llaves, junto con toda la documentación oficial. Sería el momento más importante de mi vida adulta, el momento en que me volvería verdaderamente libre. Estaba tan cerca que casi podía tocar mi nueva vida. Después de años de planificación silenciosa, de ahorro meticuloso, de fuerza acumulada gota a gota, por fin había llegado el momento de mi redención. La libertad estaba al alcance de mis manos. Podía sentirla, casi saborearla. Estaba tan cerca. Pero el destino, irónico y cruel, aún guardaba un último golpe. Era una mañana soleada de sábado y había decidido ir al mercado del barrio. Necesitaba ingredientes frescos para el almuerzo, y también me gustaba conversar con las señoras que vendían verduras, eran algunas de las pocas personas con quienes aún mantenía contacto social genuino. «Te ves mucho mejor últimamente», comentó doña María, quien vendía los mejores tomates de la región. «Te ves más ligera». Sonreí, porque no se equivocaba. A pesar de todo, había una ligereza creciente en mi pecho. Sabía que en pocos días recibiría las llaves de mi nueva casa, y esa certeza me daba una energía que no sentía hacía años. Volví a casa con el corazón realmente liviano por primera vez en mucho tiempo. Tarareaba en voz baja mientras caminaba, planeando mentalmente cómo decoraría cada habitación de la mansión. Sería un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva versión de mí misma. Abrí la puerta de casa y me encontré con una escena más que, en otro tiempo, habría sido devastadora, pero que esta vez solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Ramón estaba en el sofá de la sala, completamente relajado, abrazado con otra mujer. Ella era rubia, más joven que yo, y llevaba puesta una de mis blusas favoritas, esa que había estado buscando durante semanas sin éxito. Estaban riendo de algo, completamente perdidos en su propia intimidad, ajenos al mundo. Debería haber sentido la puñalada familiar en el pecho, la humillación que siempre acompañaba a esos descubrimientos. Pero, para mi sorpresa, solo sentí un frío desprecio. Era como si estuviera viendo la escena desde muy lejos, como una espectadora indiferente. Entré en la sala sin dudar. Ramón me vio y, sin ninguna vergüenza ni incomodidad, señaló hacia mí con desdén. «Ignórala, mi amor. Solo es la sirvienta de la casa». La mujer soltó una carcajada aguda y burlona. Me miró de arriba abajo, como si realmente fuera una empleada doméstica que había interrumpido un momento íntimo de los dueños. Por un segundo, me quedé en silencio. No porque estuviera en shock o herida, sino porque estaba procesando la deliciosa ironía de la situación. Ramón no tenía idea de lo que estaba por suceder. Sonó el timbre. Fui a atender, dejando a los dos en el sofá, aún riéndose de su broma cruel.
En la puerta, un empleado de la inmobiliaria, un hombre joven y profesional, me sonreía amablemente. «¿Señora Camila Rodríguez?», preguntó, consultando una carpeta en sus manos. «Soy yo», respondí, sintiendo mi corazón acelerarse por primera vez esa mañana. «¡Felicidades! Aquí tiene las llaves de su nueva casa, junto con toda la documentación oficial. La transferencia fue aprobada y la propiedad ya está a su nombre». Me entregó un sobre elegante, sellado con el membrete de la inmobiliaria. Dentro, las llaves doradas de mi libertad brillaban como pequeños soles. Volví a la sala con pasos firmes. Ramón y su amante habían dejado de reír y me miraban con curiosidad. Probablemente esperaban que hiciera una escena, que llorara, que suplicara su atención como tantas otras veces. Pero yo ya no era esa mujer. Levanté las llaves bien alto, para que ambos las vieran claramente, y miré directamente a los ojos de Ramón. Su expresión cambió de inmediato, la arrogancia dio lugar a la confusión, luego al pánico. «Sirvienta», dije, con una calma que me sorprendió. «Pues sepa que la sirvienta ahora tiene su propia mansión. Y tú te vas a quedar aquí, con tus amantes de segunda, en la miseria emocional que construiste». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ramón palideció como si hubiera visto un fantasma. La mujer rubia me miraba a mí y luego a él, tratando de entender lo que estaba pasando. «Camila, espera», empezó Ramón, pero yo ya me había dado vuelta hacia la puerta. «No», dije, sin siquiera mirar atrás. «Ya no voy a esperar nada más. Me cansé de esperar». Y me fui. Sin dramatismo, sin gritos, sin lágrimas. Solo me fui, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. En la calle, respiré profundo. El aire nunca me había parecido tan puro, tan lleno de posibilidades. En mis manos, las llaves de la mansión pesaban como el símbolo más precioso que jamás había poseído. La libertad por fin era real. Y yo estaba lista para abrazarla con todas mis fuerzas. El divorcio llegó rápido, como el final inevitable de una historia ya muerta. Ramón intentó oponerse a los papeles que mi abogado le envió, pero no había mucho que pudiera hacer. Yo había guardado cada evidencia de traición, cada documento financiero, cada prueba de que nuestro matrimonio había terminado mucho antes de aquel último enfrentamiento. El proceso fue limpio, directo, sin los dramas que yo había imaginado que podría tener. «¿Planeaste todo esto?», dijo durante nuestra última conversación, en la oficina del abogado. Había algo entre admiración y resentimiento en su voz. «Sí», respondí simplemente. «Lo planeé». Intentó argumentar, convencerme de que podíamos empezar de nuevo, que él cambiaría. Pero sus palabras sonaban vacías, desesperadas. Yo lo miraba como si estuviera viendo a un desconocido, porque en cierto modo, eso era exactamente lo que él se había vuelto. La mudanza a la mansión fue liberadora de una forma que no esperaba. Cada habitación que decoraba era una extensión de mi personalidad, cada mueble que elegía era una decisión completamente mía. Por primera vez en años, estaba creando un espacio que reflejaba quién soy de verdad. Mi nueva casa se convirtió en un refugio de paz y renacimiento. Me despertaba cada mañana con el sol entrando por las ventanas de mi habitación, no la nuestra. Preparaba el café como a mí me gustaba, leía libros que había olvidado que amaba, redescubría pasatiempos que había abandonado. Encontré nuevos amigos a través de clases de yoga, grupos de lectura, actividades de voluntariado. Personas que me conocieron como Camila, no como la esposa de Ramón. Eran relaciones genuinas, basadas en intereses compartidos y afinidades reales. «Pareces una persona completamente distinta», comentó Sara, una compañera del voluntariado que se volvió una amiga cercana. «Más segura, más, tú misma». Retomé mi carrera con una energía renovada. La experiencia de haber sobrevivido al infierno me enseñó cosas sobre resiliencia y determinación que ninguna escuela de negocios podría enseñar. En pocos meses, recibí un ascenso que había deseado durante años. Volví a sonreír de verdad. No esa sonrisa forzada que usaba como máscara, sino risas genuinas que salían desde lo más profundo del corazón. Redescubrí el placer de estar sola, de tomar decisiones sin tener que consultar a nadie, de ser responsable únicamente de mi propia felicidad. Mientras yo florecía, Ramón se desmoronaba. Las noticias me llegaban a través de conocidos en común, y no podía evitar cierta satisfacción irónica al escucharlas.
Las amantes que antes peleaban por su atención comenzaron a abandonarlo al notar que ya no tenía nada que ofrecer más que promesas vacías. Sus deudas se acumularon rápidamente. Sin mi aporte financiero y sin mi organización doméstica, descubrió que no sabía ni cómo mantener lo básico funcionando. La casa donde vivimos se volvió un reflejo del caos de su vida personal. Pero lo peor aún estaba por llegar. Las investigaciones sobre sus actividades ilegales empezaron a intensificarse. Aparentemente, aquellas llamadas nocturnas que yo oía en los primeros meses de matrimonio no eran simples discusiones laborales, eran negociaciones peligrosas que finalmente llamaron la atención de las autoridades. Un día, recibí una llamada inesperada. Era una antigua vecina, visiblemente alterada. Camila, ¿viste las noticias sobre Ramón? Encendí la televisión y ahí estaba él, escoltado por policías, las manos esposadas, el rostro que antes irradiaba encanto ahora marcado por la humillación. El reportaje hablaba de esquemas de lavado de dinero, de asociaciones criminales, de una red de corrupción que él había ayudado a construir. Sentí una mezcla extraña de reivindicación y lástima. Reivindicación porque mis instintos sobre su verdadera naturaleza eran correctos. Lástima porque, a pesar de todo, él seguía siendo alguien a quien alguna vez amé. Las consecuencias fueron devastadoras para él. Perdió las propiedades que había conseguido por medios ilícitos, perdió a los amigos que en realidad solo eran cómplices, perdió incluso a las amantes que solo se interesaban por su dinero y estatus. Un año después del divorcio, supe que vivía solo en un apartamento pequeño y descuidado. Las personas que antes se desvivían por su atención ahora cruzaban la calle para evitarlo. Su reputación estaba destruida, su vida social era inexistente. Lo encontré por casualidad en el supermercado, hace algunos meses. Estaba delgado, con ojeras profundas, eligiendo productos baratos en las estanterías. Cuando me vio, intentó enderezar los hombros, fingir que todo estaba bien. Camila, dijo con una sonrisa forzada. ¿Estás bien? Estoy excelente, respondí, y era verdad. ¿Y tú? No pudo responder. Solo negó con la cabeza y se alejó rápidamente, como si mi presencia fuera un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Hoy, vivo sola en mi mansión, rodeada de plantas que yo misma cultivo, libros que realmente quiero leer y personas que me valoran por quien soy. Ramón también vive solo, pero en una casa vacía donde solo el eco de su propio desprecio le responde. La diferencia es que yo elegí mi soledad como libertad. Él encontró la suya como consecuencia de sus propios actos. Aprendí que de los dolores más profundos pueden hacer la libertad más grandiosa. Que a veces necesitamos rompernos por completo para descubrir de qué estamos realmente hechas. Y que la mejor venganza no es la crueldad, es la felicidad genuina, construida con nuestras propias manos. Soy una mujer que se reconstruyó desde las cenizas. Y esta, definitivamente, es una historia mucho mejor que cualquier cuento de hadas. Y así Camila demostró que la mejor venganza es ser feliz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hizo lo correcto? Déjenlo en los comentarios. Suscríbanse al canal para más historias increíbles como esta. Hasta la próxima.